todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Dios los bendiga, hermanos, qué bendición que nos puede acompañar. Como seguimos estudiando Primera de Reyes, ya llegamos al capítulo 18. Les comentaba la semana pasada que hoy vamos a ver la obra más extraordinaria del ministerio de Elías. Entonces, antes de continuar con la enseñanza, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, que sea de bendición para usted, como lo ha sido para mí, y que Dios nos habla a través de su palabra y veamos el amor que Dios tiene, el poderío, su autosuficiencia, su gloria a través de estos pasajes. Vamos a orar. Cristo Jesús, te agradecemos esta semana todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y me alegra poder estar hoy con mis hermanos compartiendo tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo toque sus corazones y sus mentes, que seamos edificados, Señor, por este mensaje que vamos a escuchar, por cada uno de los versículos que vamos a leer, Señor, y que veamos tu naturaleza, Señor, tu poder, tu gloria, tu misericordia y tu gran juicio, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites conocer más de ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra este mensaje. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Hemos ya llegado al capítulo 18 y continuamos en la vida de Elías. Como les comentaba la semana pasada, estamos viendo que Elías es un hombre que Dios está utilizando en el momento en el que el pueblo ha caído en la decadencia moral y espiritual más bajo de toda su historia hasta ese momento. El rey Acab está adorando abiertamente, públicamente es el representante de Baal, de un Dios tan abominable en la palabra de Dios, y sabemos que hacían cosas horribles con sus cuerpos, hacían cosas horribles con las mujeres y los niños en
disque adoración, supuestamente lo que ellos hacían. Y veíamos la semana pasada que el profeta Elías se enfrentó a varios desafíos, varios problemas que fueron desafiando su fe y conociendo más y más a Dios conforme avanzaba su ministerio. Y veíamos que una cosa que está claramente demostrado en esos pasajes del capítulo 17 de Primera de Reyes, es de que no siempre cuando servimos a Dios y obedecemos a Dios las cosas se ponen más fáciles. Sabemos que en la Biblia nos muestra que Dios siempre está con nosotros, nunca nos suelta, nunca nos deja. Él es el que nos afirma, Él es el que cada día llena nuestro corazón de gozo. Pero podemos ver en la vida de Elías, como en muchos otros ministros y creyentes, que al seguir a Cristo, al obedecer su palabra, muchas veces estamos parados solos ante un mar de incertidumbre, ante un mar de problemas, ante muchas dificultades y conflictos. Y conforme avanzaba Elías en obediencia a Dios, las cosas no se pusieron mejor. Las cosas el futuro no era un futuro más brillante, sino que venía prueba tras prueba y lucha tras lucha, pero Dios siempre estuvo con él. Eso también lo podemos remarcar y tener la seguridad que la Biblia claramente nos muestra que había un propósito detrás de cada uno de los conflictos que enfrentó Elías. Y sobre todo mirábamos que en ese tiempo tan apóstata, lleno de idolatría y de cosas paganas que practicaba el pueblo, Dios decide manifestarse a través de milagros increíbles. En un mundo de oscuridad donde el pueblo escogido de Dios estaba caminando en un camino contrario al que Dios había establecido, Dios aparece con poder, haciendo milagros y maravillas como en pocos otros tiempos de la historia de Israel. Entonces vamos a continuar hoy con el capítulo 18 y vamos a brincarnos los primeros 16 versículos. Vamos a empezar en el 17. Básicamente en los primeros versículos nos habla como no había llovido en la tierra por 3 años, como consecuencia de lo que el profeta Elías le había dicho al rey Acab. Vemos en los primeros 16 versículos que están buscando agua para las mulas y los caballos de este rey. Elías ve a uno de los siervos del rey y le dice, ve y busca a Acab, dile que he regresado. Entonces vamos a ver el diálogo entre Acab y Elías a partir del versículo 17 y dice lo siguiente. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Entonces vemos que empezando el diálogo entre Acab y Elías, lo primero que nota Acab dice, realmente ha regresado el que ha alborotado a Israel. ¿Por qué le dice de esta manera? Porque por causa de las palabras de Elías no había llovido por 3 años. El pueblo está experimentando una gran hambruna porque no había cosechas, no había agua. Y Acab, siendo un rey pagano e idólatra, apóstata, a más no poder, le echa la culpa, le atribuye los problemas que están sucediendo en el pueblo a este hombre santo de Dios. Y vamos a ver la respuesta que le da Elías en el versículo 18. Yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Amén. Eso es claramente lo que estaba sucediendo y le contesta el profeta y le dice, ¿de qué estás hablando? Si por algo está sufriendo el pueblo, si por algo no ha llovido, si alboroto hay entre la tierra, es por lo que tú y tu familia han estado haciendo, practicando la idolatría y llevando al pueblo a un lugar tan oscuro espiritualmente donde estaban completamente perdidos. La tierra tenía muchísimos problemas y le acusan a Elías como el origen de todos estos problemas. Recordemos, hermanos, ellos ya tenían la ley de Moisés, ya tenían los mandamientos de Dios, ya conocían la ley de Dios. Y aún así estaban caminando abiertamente en contra de la voluntad de Dios, pero le atribuyen el problema a Elías. Qué cosas tan irónicas y qué contradicción tan grande que el pueblo y el mismo rey le atribuyan el problema a Elías y no alcancen a ver
su pecado. Entonces vamos a leer el versículo 19 y 20 para ver cómo continúa el relato. Dice lo siguiente: ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Entonces tenemos al profeta Elías diciéndole a Acab: trae a los 450 sacerdotes de Baal y a los otros 400 sacerdotes de Acera, que también es una diosa pagana. Y les dice: tráeme a todo el pueblo, tráeme a toda la gente, todos estos profetas paganos, estos sacerdotes paganos en el monte Carmelo. Podemos ver claramente aquí, hermanos, de que está Elías nuevamente confrontando a toda una nación, a todo un sistema religioso, a todo un sistema corrupto espiritualmente hablando. Estamos viendo a un hombre tan valiente que decide pararse y obedecer a Dios y ponerse a todos en contra. ¿Por qué? Porque como podemos ver, el rey ya le atribuye los problemas a Elías y van a llamarle a los sacerdotes que adoran a estos dioses paganos para confrontar a un solo hombre, entre toda la nación, a un solo hombre. Veíamos cómo al principio del capítulo 17, Elías valientemente se presenta ante el rey Acab y le dice su pecado y le da esta profecía que no lloverá por bastantes años. Ahora, a través del proceso por el cual Dios lo ha llevado y lo ha ayudado a crecer, es capaz de confrontar a toda una nación por el pecado que están practicando. Y la Biblia no nos explica por qué es que Acab, el rey pagano, le hace caso a Elías, pero sí sabemos que le hace caso y convoca a todos. Tal vez ya en ese momento se estaba dando cuenta que lo que Dios habla, que la autoridad que le había dado Dios a Elías era porque realmente estaba hablando a través de ese hombre. Y es lo que hace Acab, reúne a todas las personas en obediencia a lo que le dice Elías. Y tal vez toda la gente se reunió y dijo: por fin, ahora sí va a empezar a llover. Por fin Dios bendecirá la tierra a través de Elías. Él fue el que inició con la sequía. Tal vez ahora sí ya se va a acabar todos nuestros problemas y sufrimientos. Ya es tiempo de que Dios bendiga la tierra. Pero hay un detalle muy grande, hermanos. Que no había arrepentimiento en el pueblo. Veamos esto: por 3 años no ha llovido ni una sola gota de lluvia, y nos dice la Biblia que tampoco había rocío en las mañanas. Por 3 años. Había una hambruna terrible, se estaban muriendo mucha gente, muchos animales. 3 años sin cosechas. Y eso no los motivó para que cambiaran y regresaran a Dios. 3 años sin lluvia no causó que el pueblo regresara a Dios. 3 años y no vemos un arrepentimiento en estas personas ni en este rey. Hay muchas veces que conocemos a personas o nosotros mismos que estamos esperando que Dios haga una obra, una señal como la que estamos leyendo ahorita, y decimos: si se quemaran todos los bosques de California por obra de Dios, la gente abriría sus ojos, volteara al cielo y se arrepintiera. Pero a través de la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de que la gente, hermanos, no se arrepiente aunque tengamos la revelación escrita de Dios, aunque Dios haga un milagro en nuestra vida, aunque nos sane, aunque sucedan señales y prodigios, la gente no se va a arrepentir. Y por lo tanto, en esta narración que leemos, Dios no puede bendecir la tierra hasta que haya una reforma en su corazón, hasta que hayan sido juzgados por las obras malignas que están haciendo, que hay un arrepentimiento verdadero, que nuevamente regresen a su alianza, a esa comunión con Dios sin tener a otros dioses, sin tener a otras imágenes, sin depender de ningún otro más que el de Dios mismo. Y vamos a continuar leyendo el versículo 21, porque ya vemos que convocó a toda la gente, llegan a este lugar, quién sabe qué expectativa tenían ellos, pero vamos a ver lo que dice el versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo:
¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Hermanos, lo que está pasando en esta narración es lo mismo que sucede con muchos creyentes hoy en día, que están tibios, no son ni fríos ni calientes, que están entre dos opiniones, está entre la verdad bíblica, está entre el evangelio verdadero que salva, que restaura, que regenera, y está los deseos de la carne, está la idolatría, está todos los caminos pecaminosos, todo lo que yo todavía aún deseo hacer en la carne, y están entre estas dos opiniones, ¿a cuál seguiré? Y les pregunta aquí claramente Elías, ¿quién es el Dios verdadero? ¿A quién van a seguir? ¿Por qué están titubeando entre estas dos opiniones? Entonces, aquí nos muestra que había gente que verdaderamente continuaba adorando al Dios verdadero, al Señor único, todopoderoso. Pero a la vez también estaban adorando a Baal y a Acera y a todos los otros dioses paganos. No se decidían, no estaban seguros. Y lo que más me llama la atención aquí, hermanos, es que les dice Elías, nomás puede haber un solo Dios. ¿A quién van a seguir? Yo creo que todos hemos sido confrontados con esta misma pregunta al leer los evangelios. Al entender el evangelio verdadero, nuestros ojos son abiertos y sabemos que no podemos continuar en nuestro estilo de vida de pecado. Debemos arrepentirnos, debemos de reconocer que solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Y solamente un camino, una dirección, un Señor. Pero aquí vemos que estaban titubeando entre dos ideas, dos opciones. Practico mi pecado, pero a la vez le sirvo a Dios. Hago lo que yo quiero, pero a la vez leo la Biblia. Y no había un solo Dios en su vida. No estaban avanzando, estaban empobreciendo espiritualmente. Y lo mismo quisiera usted y yo si se nos confrontara con esa pregunta. Alex, ¿por qué sigues practicando esto cuando conoces el Evangelio y la palabra de Dios? Es lo mismo que hace el pueblo. ¿Qué es lo que hacen? La última parte del versículo 21 dice que la gente se mantenía en absoluto silencio. No hablaban, no dijeron ni una sola palabra cuando Elías los confronta con la manera en la que ellos estaban viviendo sus vidas. Se quedan en absoluto silencio. Nadie tiene la valentía de decir, yo seguiré al Dios verdadero. Nadie tiene la valentía de decir, yo seguiré al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Nadie tiene la valentía para decir, yo seguiré únicamente al Señor. Todos quedan en silencio. Y vemos que este silencio es el silencio por no tener una respuesta ante esta situación a las que los confronta Elías. Y hay un pasaje en Oseas que nos recuerda y nos habla acerca de cómo constantemente el corazón de los israelitas se titubeaba entre estas dos opiniones. Así me acompaña a Oseas capítulo 10. Vamos a leer el versículo 2. Dice lo siguiente: el corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. En Oseas nos habla de que el corazón de los israelitas era inconstante, no podían seguir un solo camino. Y aquí vemos también un pueblo que está titubeando entre dos opiniones, entre dos ideas. ¿Seguiremos a Dios, el verdadero Dios? O ya más de 3 años llevamos sufriendo una sequía porque seguimos adorando a este Dios pagano, pero siguen aferrados a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos perseverado en nuestro pecado? Aunque nos ha ido re mal, aunque hemos sufrido, hemos batallado, nos han lastimado, estamos dolidos, pero continuamos en ese pecado que estamos esperando. Pedimos señales, pedimos que Dios intervenga en nuestra vida, pero no hay un arrepentimiento sincero. No hay una reformación en nuestro corazón. Entonces,
este pueblo se presenta todavía inconstante, queda en silencio ante esta manera en la que Elías confronta al pueblo. No pueden decir nada, no pueden hablar. Y vamos a leer el versículo 22 al 25. Dice lo siguiente: entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé al otro toro y le pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Enfrente de toda la gente, con las personas con diferentes expectativas de qué es lo que iba a suceder, el profeta Elías confronta acá primeramente, luego al pueblo, porque están titubeando entre dos opciones, dos ideas, el Dios verdadero y los Baales. Trae a todos los sacerdotes paganos y les dicen: miren, ese Dios Baal tiene a 450 sacerdotes, yo soy el único representante del Dios verdadero. Y les hace este juicio en el que van a poner a juicio quién es el verdadero Dios de Israel. Y les da los reglamentos que van a proceder. Van a traer 2 toros, van a hacer 2 altares, y sobre los altares se van a presentar los sacrificios, y el Dios que responda con fuego será el Dios verdadero. Y nos dice el final del versículo 25 que todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Perdón, el versículo 24. ¿Por qué? Porque era algo muy justo. Porque era una verdadera exhibición de cuál es el Dios verdadero. Entonces, vamos a leer el versículo 26, cómo empiezan los Baales a preparar su sacrificio. Dice lo siguiente: entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Versículo 26, vamos a empezar a ver en el versículo 26, 27 y 28, cómo lo que practican estos sacerdotes paganos a este Dios falso Baal es una imitación directa de cómo nosotros adoramos al Dios verdadero. Y lo primero que están haciendo es invocando el nombre de Baal, gritando desde la mañana hasta el mediodía: oh Baal, respóndenos. Imagínense 450 personas gritando a la vez: oh Baal, respóndenos. 450 personas dizque danzando o bailando alrededor de este altar. Imagínense la polvadera que han de haber levantado junto con el ruido que estaban haciendo, cojeando sobre un pie. Yo creo que cualquier persona hubiera dicho: están bajo la influencia del Espíritu Santo, cojeando sobre un pie, bailando alrededor de un altar. Nuevamente les digo, una réplica y una imitación, una réplica directa de cómo muchas personas adoran a Dios. Entonces vemos aquí que no hay respuesta desde la mañana hasta el mediodía, y vamos a continuar con el versículo 27. Dice lo siguiente: cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Versículo 27, un solo hombre está desafiando a todo el sistema religioso de toda una nación, riéndose de lo que ellos consideran santo, de lo que ellos consideran un Dios, lo que ellos consideran el Dios del sol y de los truenos y que mandaría la cosecha. Aquí está Elías, un solo hombre, desafiando a estos sacerdotes que
parecían como niños bailando, gritando, cojeando alrededor de un altar, 450 hombres adorando a un dios pagano. Ahora vamos a continuar con el versículo 28, dice lo siguiente. Así que ellos gritaron más fuerte, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Esta parte que vemos aquí, cortándose con cuchillos, con espadas, se nos hace algo muy extremo, ¿no? Pero ¿acaso no es lo que practican muchas religiones hoy en día alrededor del mundo, donde se tienen que flagelar, donde se tienen que corporalmente lastimar para agradar a Dios? Donde en su cuerpo tienen que llevar el castigo, el dolor, el sufrimiento, supuestamente que nos muestra la palabra de Dios, y vemos que esto es absolutamente contrario a lo que la Biblia nos enseña. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, la Biblia claramente habla en contra de estas prácticas, creyendo que en su adoración, lastimándose ellos, corporalmente sintiendo un dolor, iban a poder agradar a su Dios, y que de esa manera ese Dios falso iba a enviar algún tipo de fuego sobre este altar. Y vemos que en el versículo 26, 27 y 28 vemos cómo va progresando mayor y mayor la falta de conocimiento del Dios verdadero. Se veían como niños corriendo alrededor de este altar, brincando sobre un solo pie, levantando un polvadero, gritando: "Oh Baal, respóndenos". Luego en el versículo 27 empieza Elías a confrontarlos y a burlarse de su Dios falso por la seguridad que él tiene en el Dios verdadero. Y en el versículo 28, al no tener respuesta, gritan aún más fuerte, sacan cuchillos y espadas y se empiezan a cortar entre ellos. Entonces, una penitencia corporal es lo que ellos creen que va a agradar a Dios. No. Entonces vamos a continuar con el versículo 29. Después de no recibir ninguna respuesta, dice lo siguiente: gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Nada, absolutamente nada. Toda la brincadera, toda la correteadera, todos los gritos, todas las oraciones que tal vez ellos estaban haciendo, y tal vez hasta himnos estaban entonando, y todo el espectáculo que estaban haciendo, y no había ni un solo sonido de su Dios falso. No había absolutamente nada, hermanos. Había hombres cortándose con espadas y cuchillos, y estaba Elías viéndolos. Yo pienso que con un pesar y con un enojo, un coraje de ver cómo estos hombres habían engañado a toda una nación. Y desde la mañana hasta la hora vespertina, en la tarde, no había absolutamente nada, ni un solo ruido, nada. Aunque ellos oraban, clamaban, gritaban, danzaban, hicieron todo esto y su Dios no les contestaba. Pero ahora vamos a ver cómo es la respuesta de Dios a Elías a través del fuego, ya que vemos que estos hombres no pueden cambiar absolutamente nada. Vamos a ver el versículo 30, dice lo siguiente: entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Primero quiero hacer esta observación. Vemos que Elías no quiere usar el mismo altar. Él dice: no, ustedes quédense con su altar, quédense con su sacrificio, todo lo que están haciendo. Le llama al pueblo: vengan acá, y empieza a hacer su propio altar. Y vemos el versículo 31, algo muy bonito. Dice lo siguiente: tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Ahora vemos que Elías le llama al pueblo y toma 12 piedras, y lo que hace es reconstruir un altar que ya había sido dedicado a Dios.
Y me gustó mucho esto porque lo leía y aquí claramente nos dice que es una piedra para cada tribu de Israel. Elías a través de esta acción estaba recordándole al pueblo al reconstruir un altar que había sido para Dios. ¿Quién es su Dios del pasado? ¿Quién era el Dios que los había librado? ¿Quién era el Dios que había estado con ellos? El Dios que abrió el mar rojo. El Dios que descendía, que hacía descender maná todas las mañanas. El Dios que era columna de fuego en la noche y una sombra de día. El Dios que había estado con ellos en cada victoria a través de las batallas que tuvieron en el desierto. El Dios que les dio la entrada y pudieron poseer la tierra prometida por lo que este Dios había hecho por el pueblo que él había escogido. Empieza a reconstruir un altar recordándole al pueblo quién es su Dios. Tomando 12 piedras, representando a toda la nación de Israel. Recordemos que aquí ya estaba dividido el reino, unos en el norte, otros en el sur, pero aquí vemos 12 piedras reconstruyendo un altar que en el pasado había sido dedicado para Dios, en el cual se sacrificaban ofrendas para adorar al único Dios verdadero. Y vemos que si este altar estaba destruido era porque la gente ya no practicaba la adoración verdadera a Dios. Entonces empieza a reparar un símbolo que representaba el primer amor, que representaba el amor del Padre para este pueblo que él había escogido, el amor que Dios había extendido para estas personas. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 33. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Leímos que hace no solamente un altar, sino que una zanja, y lo hace suficientemente grande para que quepan 15 litros de agua, y luego da la orden, después de cortar el toro y poner la ofrenda sobre la leña, que vayan y traigan agua. Entonces, si algo sabemos hasta aquí es de que no había agua. No había llovido, entonces probablemente agarraron el agua del mar ya que estaba ahí cerca, agua salada, empiezan a regresar con ella, empiezan a traerla. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede después de que rocían este altar con agua. Vamos a leer el versículo 34 al 37, dice lo siguiente: una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Hermanos, podemos ver aquí en este relato que estamos leyendo cómo Elías no utilizó vanas repeticiones, no empezó a gritarle a Dios, a exigirle, no empezó a bailar, ni a danzar, ni a buscar favor para con Dios. No buscó una manera en la que él podría sobornar o mover la mano de Dios en absoluto. No, para nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Elías es inspirado desde el inicio por el Espíritu Santo, por Dios mismo, siendo guiado a llevar a cabo esta acción. Por eso no era necesario que este hombre bailara, no era necesario que este hombre gritara a los cielos, no era necesario que sacara una navaja y se empezara a cortar, no era necesario poner un espectáculo para que Dios se manifestara, porque él no estaba manipulando a Dios. Dios le había dado una indicación y él solamente estaba obedeciendo. Y podemos claramente ver que empieza a orar nada más. Empieza a clamar a Dios y vemos que Dios al instante responde.
Y la oración de Elías no fueron palabras muy grandes, no fueron cosas que los hombres no pudieron entender, no habló en lenguas, no estaba sacando demonios, no estaba profetizando, no estaba diciéndole al coronavirus que se calmara, ni echando fuera huracanes, simplemente estaba invocando el nombre de Dios. Y vamos a ver la oración que él hace después de que 3 veces echan agua sobre el altar, sobre la ofrenda, sobre la leña y se empieza a desparramar el agua por todas partes, empieza a orar y su oración empieza de esta manera: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque hasta ahorita este pueblo tiene un problema tan grande de identidad. No saben quién es su Dios. ¿Serán los Baales y Acera o será Jehová el único Dios verdadero? Y empieza este profeta hablando acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordándoles quién es su Dios. Y dice: no vengo aquí en mi nombre, sino que dice lo siguiente: demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, trayendo gloria y honra al nombre de Dios. Demuestra que tú eres Dios. Muéstrate a la gente. Y vemos que empieza a decir: demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya, que no es por iniciativa propia, no es porque se le ocurrió una muy buena idea a Elías a exhibir a estos dioses falsos, Acera y Baal. Hermanos, en la Biblia sabemos que Satanás también puede hacer prodigios y señales. Lo vemos en el Éxodo cuando se presenta Moisés y Aarón ante el faraón, que tiran a las varas y se convierten en serpientes. Los magos de faraón hacen lo mismo. Pero ¿por qué aquí no sucede que Satanás está apoyando a su gente? Porque lo que hace Elías no es por iniciativa propia. Y aunque en aquel entonces Dios movió a Aarón y a Moisés con un propósito, y vemos que el corazón del faraón fue endurecido, al ver que sus magos también podían replicar las obras de Dios, aquí vemos que Satanás no se le da parte, a los Baales no se les da parte, no se muestra nada, absolutamente ni un solo ruido de las tinieblas, sino que Dios está llevando a cabo su juicio santo. Y no había lugar para nada de eso, sino una demostración absoluta del único Dios verdadero. Y vemos que se le da la gloria a Dios y dice Elías: demuestra que yo soy tu siervo y que tú me has guiado, que tú me has indicado que haga esto. Y el versículo 37 no solamente le da la gloria a Dios, sino que en el versículo 37 empieza a edificar a la gente. Dice lo siguiente en la oración de Elías: oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. No estaba ahí Elías orando para que Dios también consumiera a todo el pueblo por su pecado, sino que estaba pidiendo para que el pueblo fuera edificado espiritualmente a través de la obra que Dios estaba haciendo. ¿Qué es lo que vemos después en el versículo 38? Como leíamos que inmediatamente, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió todo lo que había, hasta el agua fue consumida. No tuvo que esperar, no tuvo que seguir gritando, no tuvo que seguir bailando, no hizo nada de eso. Al instante Dios respondió porque estaba siendo guiado por Dios mismo desde un principio. Entonces, ¿cuál es el resultado de este juicio tan bien que se había establecido? Era algo justo lo que estaban haciendo. Los profetas de Baal claramente fallaron en demostrar de que su Dios tenía algún poder en absoluto. Quedó en evidencia de que no tenía ningún poder, no podían cambiar ni hacer nada. Pero también podemos ver cómo Dios respalda a Elías y sale triunfante en esto. No hay manera en la que no estén convencidos de que Elías es un hombre enviado por Dios, de que solamente hay un Dios verdadero en Israel. El problema es de que están convencidos de lo que han visto, de que hay un solo Dios.
pero en su corazón no están constrictados, no se han convertido. Están convencidos de lo que ven, pero no convertidos en lo que Dios ha hecho, a la voluntad y la manera en la que Dios lo había querido. Entonces, vamos a ver lo que sucede en el versículo 39, después de que Dios consume todo lo que había en esta zanja, en este altar, por el fuego. Versículo 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Exclamaron, reconocieron que había un solo Dios, que había nomás un Dios en toda la tierra, y no era Baal, no era Acera, era el Señor Jehová. Estaban totalmente convencidos. Hay mucha gente, hermanos, entre nosotros que está convencida de que hay un solo Dios. Y le oramos a Él y nos inclinamos a Él, pero si algo podemos aprender de esta historia es de que están convencidos, pero no convertidos. Y en la iglesia hay mucha gente que está convencida de que este es el camino correcto, están de acuerdo con los valores bíblicos, con las enseñanzas bíblicas, pero no se han convertido, hermanos. Entonces, vamos a leer el último versículo del día de hoy. El versículo 40 dice lo siguiente: entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y ahí los mató. Vemos que Elías, triunfante por medio de la victoria que Dios le dio, lleva a estos profetas, 450 de ellos, y los mata. ¿Por qué los mata? Qué agresivo Dios, qué violento. No, hermanos, era un juicio, había un tribunal. Se establecieron los reglamentos, pero el juicio ya se había establecido desde el libro de Deuteronomio. En el capítulo 13, del versículo 1 al 11, encontramos que la Biblia claramente hablaba acerca del pecado que estaba practicando el pueblo en este momento. El dictamen ya se había dicho desde años antes de que esto sucediera. El pueblo ya conocía la consecuencia de practicar la idolatría, de tener dioses ajenos, de tener imágenes, de adorar a otros dioses. Ya se había dictaminado cuál sería la condena de aquel que sería encontrado culpable. ¿Y por qué tienen que morir? ¿Por qué son llevados a la muerte? Porque se demostró que Baal era un dios falso y que solamente hay un Dios verdadero sobre toda la tierra y que su nombre es el Señor, el Dios de las Escrituras, el que la Biblia nos habla y nos enseña. Entonces, vemos que estos hombres son puestos a muerte, son llevados y a todos los matan en ese valle. Y para concluir, hermanos, quiero que pensemos en la vida de Elías. A través de los estudios que hemos estado teniendo, hemos podido ver cómo Dios lo está usando con milagros, con prodigios, con esta manera tan extraordinaria en la que Dios demuestra su poder. Pero todo lo que hace Elías, hermanos, es dirigido por Dios. Siempre se le atribuye, se le da la gloria y la honra a Dios por todas las obras que hace Elías. Y vemos que el pueblo es el que constantemente está titubeando, no está decidido por ni uno de los dos, quiere practicar las dos cosas. Queremos el mundo y sus placeres, pero a la vez queremos la bendición de Dios. Y entramos en sequía, entramos en pruebas y tribulaciones y le echamos la culpa a Dios. Y en veces cuando estamos sirviéndole a Dios y obedeciendo su palabra, también las cosas se dificultan. Diferentes ocasiones y circunstancias para diferentes personas, pero Dios sigue siendo el mismo, haciendo su propósito, llevando a cabo su plan perfecto, hermanos. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es confiar en Él. Así que en este día, al concluir en oración, hermanos, yo le pido a Dios que a través de este mensaje y la narración que hemos leído de Elías, de cómo desafía estos Baales y el pecado del pueblo, que su palabra hable en nuestras vidas. Y si estamos indecisos, si no sabemos qué hacer, si estamos practicando dos cosas a la vez, que su palabra nos confronte. Y que no solamente estemos convencidos de la verdad de la palabra, sino estemos también convertidos. Vamos a orar.
Cristo Jesús, te agradecemos porque este día hemos podido estudiar tu palabra. Te pido que el mensaje haya sido de bendición a nuestros hermanos, Señor, y que la iglesia sea edificada a través de tu palabra. Te pido por tu Espíritu Santo, Señor, que toque cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la manera tan grande en la que te necesitamos, Señor, que nos traigas a la mente todas aquellas cosas por las cuales necesitamos arrepentirnos y que no solamente estemos convencidos de que este es el camino correcto, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de ti, Señor, que tú eres el único que nos da vida eterna, sino que también podamos reconocer nuestro error, nuestro pecado, confesarlo ante ti, Señor. Sabemos que tú nos rechazas, Señor, un corazón humilde, y te pedimos que tu Espíritu Santo continúe regenerando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando a entender las Escrituras y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, glorificarte en todo lo que hagamos, y te agradecemos por este día, Señor, la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Ponemos a la iglesia en tus manos, Señor, te pedimos que tú la protejas y continúes bendiciéndola, y agradecemos, Señor, la obra que haces en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.